Hola mundo, dicen por ahí que Marvel está pasando por uno de sus peores momentos, pero ¿esto realmente es así? Yo soy Eleiser Suárez y me consiguen en Instagram como @lsinfiltros y hoy les doy mi reseña sin spoilers sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, porque aquí se habla pop. Quantumania es la tercera entrega del Hombre Hormiga dentro del UCM. Recordemos que la primera película llegó a los cines en 2015 después de la era de Ultron y antes de Civil War, mientras que su secuela Ant-Man and the Wasp se estrenó en 2018 después de Infinity War y antes de Capitana Marvel. Esta nueva película nos presenta al que será el nuevo gran villano de este universo de superhéroes y a la vez busca mostrar otra arista del concepto del multiverso. Si bien creo que la película es bastante entretenida y no creo que sea una mala película, entonces ¿por qué hay quienes creen que ya el UCM está cayendo? Creo que para poder entender esto, lo primero que tenemos que considerar es la saturación del subgénero, esto que llamamos género de superhéroes. Si bien las primeras películas de superhéroes aparecieron por allá en los años 70, 80 y 90, fue a principios de los 2000, con la trilogía de X-Men y las películas de Spider-Man de Sam Raimi, cuando este género comenzó a tener un verdadero auge en la industria cinematográfica. Incluso en el 2008 con el final de la trilogía de Batman de Christopher Nolan y la primera película de Iron Man. Pero el pico más importante de este género se dio entre 2012 y 2019 con las películas de Avengers, tanto la primera como más adelante, Infinity War y Endgame. Luego con la pandemia y las plataformas de streaming, esto ha modificado la conducta de las personas que vamos al cine. Aunque hoy día las películas de superhéroes son sin duda las que más llaman al público al cine para vivir de alguna u otra forma una experiencia. Sin embargo, nos encontramos con la saturación de este género, lo cual hace que seamos un poco más selectivos a la hora de elegir qué película realmente queremos ver. Y para nadie es un secreto que el Hombre Hormiga no es el superhéroe más interesante dentro del catálogo de Marvel. Otro punto que debemos evaluar es el abuso de la fórmula de Marvel, es decir, mucha acción, muchos colores vivos, muchos efectos visuales, mucho humor y quizás poco desarrollo de personajes. Muchas películas pero muy pocas historias realmente diferentes. Una fórmula que ha funcionado perfectamente bien y que Disney obviamente ha explotado. Pero a estas alturas hay muchos que vamos al cine y queremos ver algo distinto de Marvel. Aunque por otro lado, cuando a Marvel presenta algo medianamente diferente como hizo con Eternals, entonces decimos que esto no es Marvel o que la película es mala, cuando realmente no creo que sea así. Otro punto a destacar es el nombre de la película y por todo el recorrido que lleva Marvel, muchos están esperando algo más grande, a la escala de Infinity War, Endgame o el multiverso de Spider-Man. Pero realmente no todas las películas tienen que ir con este concepto de grandiosidad. Yo en particular no tenía muchas expectativas sobre esta película porque, como ya dije, el Hombre Hormiga a mí no me parece que sea el personaje más interesante de Marvel. Por eso salí del cine con una buena sensación de haber visto una película bastante entretenida. Pero para mí, los elementos más flojos de la película son tanto el guión como la edición. Primero, en cuanto al guión, me parece que la película redunda mucho sobre sí misma, incluso sobre el universo cinematográfico de Marvel. Sin hacer spoiler, hay una gran parte de la película donde cada 5 minutos nos dicen que viene algo grande, que hay un supervillano, el más malo de la faz de la Tierra, y lo repiten tanto que se vuelve redundante. Creo que cinematográficamente hablando, existen otros recursos para hacernos sentir que hay una amenaza, sin tener que verbalizar cada 2 minutos por cada uno de los personajes. Es que además, ya estaba requete anunciado que Kang iba a ser el villano de esta película y para los que somos seguidores del UCM, ya este personaje apareció por primera vez en la serie Loki, incluso en el tráiler ya se sabía que el personaje regresaría. Entonces, esta necesidad que tenía la historia de decirnos una y mil veces que venía un gran villano como si no supiéramos quién era, me parece lo peor de la película. En cuanto a los efectos visuales, teniendo en cuenta que esto es un elemento bastante importante dentro de sus películas, se nota que le pusieron un montón de presupuesto para desarrollar este universo cuántico y es obvio que se hizo con pantalla verde. Una vez leí por ahí que cuando tú ves una película y sientes algo de incomodidad, sientes que algo no encaja o hay algo raro en la película, es que no termina de sentirse orgánico o natural. Entonces quiere decir que los efectos especiales no están haciendo el trabajo que deberían. Y lo mismo pasa con la edición, siento que hay unos cortes muy raros, hay cambios de escena que van y vienen,
pero que al final tampoco son tan necesarios, que en vez de darnos un ritmo más rápido y dinámico se vuelve accidentado y caótico. Ahora hablemos del personaje de Ant-Man, que todos le tenemos un amor particular porque lo interpreta Paul Rudd, que es el eterno esposo de Phoebe en Friends. Creo que Ant-Man es un héroe circunstancial. Si bien sus motivaciones en todas las películas es ser una mejor versión de él para darle un ejemplo a su hija, creo que nunca termina de desarrollar un arco argumental donde termina sintiendo que es un superhéroe en su ADN, como si pasa con Superman o el Capitán América, o en el mismo Iron Man, que tuvo todo un arco de su personaje donde pasó de ser el tipo más ingreído de la faz de la Tierra al héroe que al final se sacrificó por darle un mejor mundo a su hija y al planeta entero. Otro aspecto que a mí me fastidió muchísimo fueron los personajes de relleno. Creo que no aportan mucho en la trama más que estar ahí presentes y rellenar espacios solo por supuestamente extender lo que es el mundo cuántico. Incluso esto se refleja en el personaje interpretado por Evangeline Lilly, quien pasa a segundo plano y se supone que ella es uno de los dos personajes más importantes. La película lleva su nombre, Ant-Man and the Wasp, pero pasa como un personaje secundario. No siento que este personaje tenga un rol tan importante dentro de la trama de la película. Ahora, lo que sí destaco y agradezco es a Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Cada vez que aparecían nos decían en la cara por qué son quienes son en Hollywood. Incluso en esta película sus personajes te parecen aún mucho más interesantes de lo que ya venían proponiendo en las películas anteriores. Por otro lado, hay que hablar de Cassie Lang, la hija de Scott Ant-Man, que en esta oportunidad es interpretada por Kathryn Newton. Me parece que es una muy buena elección para desarrollar el personaje. Si bien no brilla ni destaca mucho dentro de la película, entiendo que es una presentación para futuras películas y en algún punto sea el reemplazo de Ant-Man. Ahora, hablemos del villano, porque si hay algo importante dentro de una historia de superhéroe, es el villano. Porque es quien crea el conflicto que el superhéroe tiene que resolver para demostrar su nivel de heroísmo. Entonces, en este caso, el villano que es Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, quien a mi parecer se roba por completo la película. La hace suya, o sea, no debería llamarse Ant-Man and the Wasp, se debería llamar Kang el Conquistador en Quantumania, porque cada vez que el personaje aparece es increíble. La interpretación de este actor es para quitarse el sombrero. Si bien ya lo habíamos visto en la serie de Loki y me parecía que era un personaje bastante interesante, ahora su interpretación tiene otros matices que enriquecen aún más el personaje. Yo en lo particular quiero ver mucho más de este actor y este personaje en el universo de Marvel. Ahora bien, siendo sincero, la única expectativa que yo realmente tenía con esta película era ver cómo representa este universo cuántico. Bueno, porque yo no sé nada de física cuántica, pero partiendo de la idea de que el universo cuántico va más allá del tiempo y el espacio y en teoría no aplican las reglas que a nosotros nos dominan como la gravedad entre otras cosas, pues yo ahí sí me esperaba un universo mucho más rico, mucho más increíble y hasta un poco más inverosímil. Pero al final terminó siendo otro planeta como los que ya nos representaban en Guardianes de la Galaxia o incluso en Star Wars. Esperaba un mundo más irracional. Por ejemplo, yo esperaba cosas como en la escena de Thanos en Infinity War, donde los Guardianes de la Galaxia lo enfrentan y uno los vuelve cubo y al otro como espagueti. Pues cosas así de absurdas es que yo me esperaba en este universo cuántico. Entonces no creo que sea una mala película, me parece bastante entretenida y ya. Es una película más de presentación de personajes dentro del UCM. Antes de finalizar, recuerda que les puedes dar like a este video, comentar, compartir. Esto me va a ayudar a que mi canal siga creciendo. Y no olviden que si van a ver esta película, deben quedarse hasta el final de los créditos. Porque como nos tiene acostumbrado Marvel, hay dos escenas postcrédito, una mejor que la otra. Y en este caso hay que decir que vale la pena la espera para ver ambas escenas. Yo soy Eliezer Suárez, me consiguen en Instagram como @LSinfiltros. Chao.